¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, estamos hablando acá sobre la ley del aborto, o lo que se va a charlar, a debatir en este caso. Sí. Bueno, y queríamos saber qué contempla el proyecto que presentaron hoy ustedes. Mira, el proyecto es un proyecto bien amplio, es un proyecto con pocos, así inclusive pocos artículos, pero muy claro en lo que buscamos, que es la legalización del aborto, que significa básicamente que el Estado genere una política pública que permita que la práctica del aborto se pueda llevar adelante en instituciones del Estado. Claro. Instituciones sanitarias con acompañamiento, Sí. donde también está la cuestión de que cada mujer, en función de la situación, de distintos aspectos, pueda también definir cuál de todos los métodos posibles es el que más le convendría, o le cierra, o le parece más adecuado en cada situación. Y siempre, más allá de que no estén, este es específicamente por el tema de aborto legal, seguro y gratuito, pero siempre la campaña lo articula con el tema de educación sexual y anticonceptivos gratuitos. Claro. O sea, esa sería la tercer pata, la más compleja, pero la tercer pata de una propuesta que implica otras dos, y que siempre se piensa el aborto como la última instancia, ¿no? Que se llega ahí, porque las otras dos, de un modo u otro, han fallado. O sea, prevención por un lado y contención por el otro. Exactamente. En el caso de la contención, cuando uno decida, o la mujer que decida hacerse un aborto, ¿solamente basta con la decisión personal en ese proyecto o tienen que darse determinadas condiciones? Con el consentimiento informado de la mujer alcanza. Ah, bien. Ahora, ¿cómo llega a esa definición? La realidad es que hoy, frente a la definición de un aborto, las mujeres abortan aún siendo una práctica ilegal, corriendo muchísimos riesgos. Claro. La experiencia que nosotros tenemos, tal vez con las consejerías, es que el tema del acompañamiento psicológico o de trabajadoras sociales o otra instancia más como de escucha y de llevar, pensándolo como un proceso, que no es que es una cosa, muy rápida. No tiene que identificarse, pero no es voy listo, ya está. Sino que implica una consejería y demás, pero básicamente para acompañarla, básicamente para que sepa cuáles son las situaciones a las que tiene que estar atenta, cuáles son los síntomas de alarma, por si algo saliera mal. En general, siendo legal, nada debería salir mal, o tendríamos muy poca probabilidad de que algo salga mal, porque es una práctica, toda la contradicción o todo lo polémico que tiene es más por posturas morales, religiosas, filosóficas, que por la práctica en sí, que es más sencilla y con menos riesgo que un parto, por ejemplo. Para una mujer. Mónica, ¿qué tal? Nico Beruti te saluda. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué el gobierno, en este caso ahora el oficialismo, por lo menos en boca de uno de sus voceros principales, como es Esteban Bullrich, habla de que un embrión es un argentino con derechos? Es un poco apresurado, ¿no? Sentar esa postura tan límite. ¿Qué opinión tenés al respecto? En principio, que cuando estamos hablando de este proyecto, estamos poniendo como límite 14 semanas de gestación, con lo cual hasta ese momento estamos hablando de un embrión, que en términos de potencia de vida sí tiene, que no sabemos si eso va a prosperar o si es un embarazo que por otras causas se termina frustrando, no lo sabemos. O sea, que es una vida en potencia. Hay vida, sí, hay vida, pero vida biológica. No estamos hablando de un bebé, de una formación del sistema nervioso central, si se quiere pensarlo en términos biológicos. Cuando se habla en fertilización, el embrión se descarta, ¿no? Muchas veces. Sí, claro. Totalmente. Bullrich no tiene ahí reparos, ¿no? Ahí no tiene reparos. Y de hecho, cuando uno piensa en una persona que tiene muerte cerebral, que también hay una discusión sobre la eutanasia, que es ley,
pero que también significa, si tiene muerte cerebral, sí, hay latido de corazón, o sea, hay un funcionamiento orgánico, claro, pero la persona está muerta. Mónica, te propongo escuchar, esta justificación que fuerza o intenta hacer Bullrich sobre el hecho de cuando existe una mezcla de los genes de la madre y del padre, dice Bullrich. Ahora lo vamos a escuchar, que dice que hay un nuevo ser ya, y a partir de ahí ya él lo considera como un ser humano. Escuchemos esta parte. Creo que desde la concepción hay vida, lo creo porque he estudiado el tema desde el punto de vista científico. Además, obviamente, el hecho de que haya un debate por despenalizar el aborto quiere decir que la ley argentina hasta hoy contempla que hay una vida y por eso pena el aborto. La verdad es que no tengo argumentos que me prueben a mí algo diferente a eso, es decir, que me digan a mí allí no hay vida. Y creo, y ahí va el segundo argumento, que el Estado debe prevenir los problemas y debe defender la vida siempre. Entonces, para prevenir los problemas, la verdad es que hablamos mucho del aborto, pero no hablamos del principal problema que está detrás del aborto, que es el embarazo no deseado. Eso es lo que genera el problema del aborto. Entonces estamos atacando la consecuencia y no la causa. Y yo creo que el Estado debe atacar... Bueno, esta era otra parte del audio que yo te decía, pero de todas maneras, la forma que él tiene de justificarse, dice, el Estado debe garantizar la vida por sobre todas las cosas. Y hay otro argumento que Esteban Bullrich no lo dice, que es que hoy en día la ley le permite al Estado hacer un aborto en casos de violación, ¿no? O en caso de que la madre tenga algún problema de demencia, con lo cual hoy en día ese aspecto de garantizar la vida no se cumple, como lo dice Esteban Bullrich. No, totalmente, porque, por un lado, la responsabilidad que él dice del Estado de proteger la vida o de proteger las instancias de prevención, justamente le corresponden a su gobierno, que es el gobierno que desactivó todo lo que era la educación sexual integral. Ha desmantelado todo, ¿no, Mónica? Desmanteló todo, o sea, los equipos, lo poco que queda de los equipos que existían en nuestro gobierno hoy no tienen función. Se está intentando generar cambios en los contenidos, de lo poco que queda generar cambios en los contenidos, cuando es una ley, o sea, cuando lo que llegaba a las escuelas para trabajar todo el tema de sexualidad y de la ley de sexualidad integral, tenía muy buen material pedagógico, implicaba también espacios de formación con los docentes y con las docentes. Todo lo que es anticoncepción gratuita, eso también estaba asegurado por nuestro gobierno en los espacios, en los centros de salud y en los hospitales, y hoy eso no está llegando como debiera. Entonces también esto es un tema, porque si hay discontinuidad en la entrega de los anticonceptivos, para las familias y para las parejas o para las mujeres que acuden a los espacios de salud para tener ese anticonceptivo y no lo tienen, empiezan también a, primero, a cortar el vínculo con el espacio sanitario, que el vínculo de confianza, de permanencia, que es fundamental. Pero además, si está tomando pastillas, si necesita preservativos, y no están, y eso va en contra también de la prevención de embarazos no deseados. Y eso es responsabilidad del gobierno nacional y provincial. Entonces, es como contradictorio, porque habla como si no tuviera nada que ver, y es su propio partido el que está gobernando ahora. Claro. Y la otra cuestión es que cuando hablamos del embrión hay vida biológica. Claro que hay vida biológica. Lo que estamos discutiendo acá es si hay una persona, claro, eso, o si hay un desarrollo de un sistema nervioso central, que eso ya da cuenta de otro momento de la gestación. Por eso nosotros ponemos un límite que son las 14 semanas. Claro. Sí. Y a mí me parece que la discusión no es, él dice si hay vida, claro, también hay vida en una semilla, pero no hay una planta. Mónica, ¿qué tal? Entonces, sí. Cerrá la idea si querés. No, digo que entonces, cuando él dice que su justificación tiene que ver con eso, la verdad que no, su justificación está puesta en un sentido moral y en una, claro, y si quiere hasta una cuestión de creencia religiosa o hasta filosófica, pero no tiene que ver con lo biológico. Si él le está tomando como argumento lo biológico es el primer argumento que se le cae. ¿Qué tal? Adrián González te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Te llevo ahora a los dichos del presidente de la Nación con respecto a esto que venías hablando, que en el inicio de la apertura de sesiones, él se manifestó en contra del aborto, que van a dar la discusión, pero entre otros argumentos utilizó que él está a favor de la vida.
¿Qué opinión te merece esto? En principio, que todas las que estamos a favor de la legalización del aborto también estamos a favor de la vida. Claro. Y como tenemos un problema concreto, que es la cantidad de mujeres que mueren por año en la Argentina por abortos clandestinos, o la otra gran cantidad de mujeres, 50.000 internaciones por año tenemos en la Argentina como consecuencia de complicaciones en abortos clandestinos. Claro. Entonces, nosotros también estamos por la vida, y queremos, y nuestra discusión no es aborto legal o muerte, es aborto legal o aborto clandestino. ¿Cuidamos la vida de las mujeres o dejamos que se mueran? Bien, con respecto a las cifras, ¿cómo surge? ¿Que es más o menos estimativa? Me imagino porque es clandestino, porque hace poco, así como ha pasado en la época de la dictadura, han salido a manifestarse en contra, no recuerdo quién, que tomó estado público en los medios de comunicación, acerca de la cifra de las mujeres que mueren al año por abortos clandestinos. Yo te quería preguntar cómo surge estimativamente esa cifra. Bueno, como vos decís bien, es una estimación porque como es una práctica clandestina no tenemos acceso a la realidad de lo que está pasando. Entonces hacemos estimaciones. Una fuente fundamental para poder tener esos datos son los ingresos en los hospitales públicos de internaciones por complicaciones del aborto clandestino. Entonces ahí nosotros sabemos que son 50.000, pero eso tal vez es el dato más certero. Después con el tema de las muertes, yo estuve en algún debate con gente que dice, bueno, pero ustedes hablan de 100 muertes, no serían 100 muertes, serían 43. ¿Y cuál es la justificación? 43 está bien y 100 no. Claro. Entonces, una mujer que se muere por un aborto clandestino es bancable. ¿Podemos seguir viviendo así o tenemos que buscarle una solución? Entonces son argumentos que quieren ser superadores, pero en definitiva cuando se ponen a hablar de cantidades pareciera como que las vidas tuvieran precio, que hay vidas que valen más que otras, o que 40 vidas no vale, 100 sí. Es una locura. Cuando estamos hablando de un problema histórico de la Argentina, y que necesitamos buscarle alguna alternativa. Y yo creo además que el debate se da en este momento, no porque Macri autorice o abra el tema del debate. El debate se da ahora porque hay un movimiento de mujeres que es imparable. Y que entonces también se imagina el 8 de marzo, y posiblemente teníamos una sesión, que al final se levantó porque hubo un acuerdo ahí con el oficialismo para que el proyecto, levantamos la sesión, pero a cambio de que el proyecto se trate como en un plenario de comisiones, para que no sea un tratamiento absolutamente largo y tedioso, sino que podamos concentrar el trabajo de todas las comisiones por las que va a pasar el proyecto en el tiempo que nos lleve, pero en un solo ámbito de discusión. No multiplicar esa discusión por 3, por 4. Ahora, ese debate está en la calle, está en la sociedad, está en las mujeres, es uno de los temas de la agenda de Ni Una Menos. O sea, nosotras no necesitamos la autorización de un otro para debatir. Debatimos mal que le pese a Macri o a quien sea. Bien, debatimos y en la medida que tenemos más fuerza podemos poner el tema en agenda. Mónica, hacia adentro, ¿no? Por lo menos en el espacio en donde vos estás referenciada, que es Unidad Ciudadana. He escuchado, por ejemplo, a Marquitos Di Palma hablando del tema, pero también he escuchado otras voces un poco más sensatas, en este caso, como la de Yasky, la tuya, y de otros legisladores acerca de esta cuestión. Creo que ahí también, ¿no? Van a tener que hablar largo y tendido, debatir largo y tendido, y en todo caso argumentar para después poder salir con una posición un poco más sólida, ¿no es así? A ver, en principio las cosas que dijo Marquitos Di Palma para mí es o sea, no hay forma de nada. O sea, para mí fue una desubicación, es un modo de pensar con el que no estoy para nada de acuerdo. Después, al interior del bloque, por lo menos acá en el bloque nacional, nosotros y nosotras nunca podemos hablar en nombre del bloque porque tenemos distintas posiciones. Claro. Hay compañeros y compañeras que están en contra de la legalización. Entonces, lo que estamos haciendo que es un poco lo que plantea Agustín Rossi, bueno, libertad de conciencia, y somos un grupo mayoritario dentro del bloque
que está a favor de la legalización, y hay un grupo importante de legisladores y legisladoras que están en contra. Y hay otro grupo dentro del bloque que está planteando o una abstención o dudas, que son, digamos, sobre las que nosotras vamos a intentar encontrarnos y poder argumentar por qué necesitamos que esta ley finalmente salga. Mónica, convivimos con esas diferencias. Sí, imagino que debe haber varios proyectos dando vuelta, ¿no? En realidad está este de la campaña que se ingresó ayer formalmente, y hoy hizo la conferencia de prensa. Hay otro que está presentando Cambiemos. Sí. Y bueno, si posiblemente haya más. En principio están esos, digamos, en carrera, ¿no? Porque hay otros que se presentaron a lo largo de estos años, pero que pasados los 2 años perdieron estado parlamentario. Sí, así que bueno, ahí estamos. Hoy están estos. Me da la sensación de que, bueno, hay que ver cómo se da el tema del dictamen de mayoría, pero digo, me da la sensación de que puede haber una ley en donde sea bastante restrictiva, no como la plantean ustedes, que digamos una ley bastante abierta, y quizá el gobierno capitalice de ese modo. Y si no, puede ser que también exista un posible veto. Pero en todo esto, ¿no te parece que hay una utilización política más allá de que, digo, se pudo haber puesto en agenda el tema? Mauricio Macri en persona y Cambiemos, digo, ¿no lo utiliza políticamente todo esto? Yo creo que la idea de suponer que este tema les permite tapar otros, para ellos puede ser una herramienta. Suponer que al tratar el tema de aborto se deja de hablar de desempleo, de pobreza, de la economía que no arranca. Y un palo para Francisco, además, ¿no? Sí, tan mal que anda con el gobierno allí el representante del Vaticano, me parece que también fue una patadita para el Papa. Y por supuesto coincido acá con mi compañero Alejandro que es una tapadera para intentar que la gente no vea lo que ya es evidente, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí yo veo en este punto, digo, la gente tiene una realidad todos los días de pérdida de trabajo, de salarios que no alcanzan, de tarifazos, de una serie de situaciones que han empeorado su calidad de vida. Eso no se puede tapar con nada, porque eso es tu vida cotidiana y que no te llega, no llegas a fin de mes, y que ahora va a venir otras boletas con aumento y ya más no te podés ajustar. Entonces hay un encerrón donde difícilmente se pueda tapar lo que cada ciudadano y ciudadana de sectores medios, bajos está viviendo todo el tiempo. Ahora, también es cierto que plantear que hablar de la legalización del aborto puede resultar una tapadera para otros temas, también me sigue pareciendo que es un discurso muy patriarcal, porque en realidad las mujeres pobres, las mujeres sin trabajo, las mujeres que no tienen acceso a la salud, a la educación, son las que van a estar más en riesgo con el aborto clandestino. Y la vida de esas mujeres es tan importante como el desempleo que tenemos. Yo no creo, o sea, querer tapar el tema del desempleo con el aborto me parece un intento del patriarcado, o sea, desde una posición machista, porque distinto es que me digas, bueno, como hizo acá en el discurso, que quiso tapar toda esa situación hablando de lo bueno que va a ser nosotros dedicados al turismo y a una idea de una cultura del servicio y de ser buenos anfitriones. Ahí te digo, sí, obviamente está tapando. Con el aborto yo creo que no, aunque lo escucho un montón eso, pero bueno, tendré una diferencia de concepción en relación a un discurso muy instalado también, pero me parece que estamos hablando de vidas de mujeres y de complicaciones de los cuerpos de las mujeres durante todo el tiempo, todo el año. No sé qué es lo que podría tapar, o sea, es un problemón. Mónica, con respecto a este argumento de que se van a tapar otros temas, ¿no crees que se quiere instalar como un sentido común precisamente para que sale, digamos, de quienes están en contra del aborto? Yo lo asimilaba, salvando las diferencias, cuando en su momento se reclamaba por Santiago Maldonado y había gente que obviamente no le importaba la aparición con vida del joven, que reclamaba
por Julio López. O sea, lo tomo como una forma de fogonear ese sentido común en detrimento de lo que realmente importa, que es la despenalización del aborto, que es una lucha histórica. A ver, yo creo que la cuestión del aborto, más tarde o más temprano, toca a un montón de gente. Ajá. A una amiga, a una hija, a una madre, una hermana. Nadie está exento de eso. No. Entonces, me parece que si hoy hay una sociedad y dentro de esa sociedad un movimiento de mujeres que se fue fortaleciendo en estos tiempos y que está planteando esto, es porque no es un tema que sea solamente restrictivo o que se pueda acotar a lo que le pasó a una persona, a una familia. La cuestión es que ese tema tome cada vez más relevancia social y que bueno, que se pueda, al pensar en que con una ley que lo legalice podemos generar instancias de cuidado y de protección para el cuerpo de las mujeres desde la propia, respetando la decisión de las mujeres. En la medida en que podamos ir instalando más el tema, termina tocando temas tarde o más temprano. Claro. O porque te pasa a vos misma o por cercanía. Es como difícil que nunca te hayas cruzado con una situación así. ¿Cómo continúa la cosa en el Congreso? ¿Cuándo se reúnen en comisiones? ¿Cuándo podría tratarse en el recinto? En principio las comisiones se están constituyendo entre esta semana y la semana que viene. Hoy había dentro de la conferencia de prensa se planteaba que tal vez para el 20 de marzo se podría hacer el primer plenario de comisiones, así que esa es una posibilidad, pero digo, ya empezando la tarea legislativa ordinaria, a lo largo de este mes, antes de fin de mes, debería producirse el plenario de comisiones. El primer acuerdo hablaba de que en 2 meses tendríamos que tener la situación terminada como para poder pasar al recinto. Vamos a ver, en eso estamos. Bueno, ojalá que se llegue a un acuerdo con una ley amplia, digo, que abarque a muchas mujeres, digo, y no restrictiva, ¿no? No empiece a poner pero en este caso, pero. Exacto. Así que bueno, ojalá que se pueda votar. Y ahí está, llegar a esa ley y que se pueda votar y uno diga sí, uno diga no sé, bueno, y veremos qué hace el presidente. Vamos a estar en contacto seguramente permanente, Mónica, te agradecemos muchísimo la comunicación y esperamos que sea positivo todo esto. Bueno, muchas gracias y también a disposición para cuando quieran conversar y bueno, vamos a ver cómo nos va. Bueno, gracias a vos, Mónica. Chao, Mónica, buenas tardes. Mónica Macha, diputada.